Mi nombre es Rubén Guillermo, cursando el sexto semestre de la carrera Ingeniería Civil. La materia se llama Hidrología Superficial. Les hablaré un poco sobre la evaporación. Pero antes mencionaré algunas referencias históricas donde se dieron origen por primera vez o donde se utilizaba la evaporación. En este caso nos vamos hacia las zonas egipcias, donde se hervía agua en calderos y se aprovechaban las gotas que se formaban en las tapaderas para hacer bebidas. Esto era en zonas donde había mucha escasez de agua. Posteriormente nos vamos a 1857 con Louis Pasteur, que dio lugar a procesos de prevención de contaminación de alimentos que resultaron con la pasteurización. De ahí nos vamos a 1861 hasta aproximadamente 1876, donde se empleó por primera vez el vapor de agua para transmitir calor a otros cuerpos. Esto gracias a los descubrimientos de Rumford, lo cual permitía obtener gas inflamable a partir del carbón y también del benceno y el quitrán. Este personaje realizó unos hornos que funcionaban a base de evaporación, compresión, de igual manera para poder producir energía. Rumford consideraba el calor como una forma de movimiento, lo cual lo llevó a realizar experimentos y poder formar esta primera forma de utilizar el vapor de agua. En 1877 se utilizó por primera vez unos métodos avanzados de la evaporación, así como otras técnicas de separación como la filtración o la sublimación. Esto quiere decir que ya se utilizaba en industrias a grandes escalas, generalmente en alimentos. Pues ahorita hablaré sobre lo que es la evaporación, después de los antecedentes que ya más o menos expliqué. Pero esto no quiere decir que ya no existan más, sino simplemente se empezaron a utilizar como fuentes de energía, utilizaban la evaporación a presión para poder generar energía y también en lo que es la industria de los alimentos. Yo entraré al tema en específico y tenemos que la evaporación es un proceso de transición de fase que experimenta una sustancia a partir de un estado líquido a un estado de vapor o gas. Este proceso ocurre solamente en la superficie entre el líquido y el gas. La evaporación es el inverso de la condensación, o sea, la transición de gas a líquido. El proceso de evaporación depende de la intensidad del movimiento térmico de las moléculas. Cuanto más rápido se mueven las moléculas, más rápido se produce la evaporación, además de la velocidad de difusión externa en relación con la sustancia, que influye mucho en la evaporación, así como en las propiedades de la sustancia misma. Tenemos un ejemplo: el alcohol se evapora mucho más rápido que el agua. Otro rasgo importante a considerar es el lugar donde se esté evaporando. Considerando un pequeño experimento, si tenemos en un vidrio estrecho, se producirá más lentamente que a partir de una placa ancha. Al evaporarse el líquido, pierde sus moléculas más energéticas y la temperatura del líquido decrece. Para mantener constantemente la temperatura del líquido durante la evaporización, debe agregarse al líquido energía de forma de calor. El calor requerido para la evaporización de 1 gramo de líquido se llama calor latente de evaporización. Entonces, tenemos que el calor molar requerido para separar las moléculas entre sí se dictamina que es la energía requerida para que este fenómeno ocurra. El proceso de vaporización de cualquier líquido depende de muchos factores. De entre ellos pueden citarse a la temperatura del líquido y la temperatura de los alrededores, el tamaño de la superficie del líquido expuesta al aire, como ya se mencionó antes. Nos lleva a la teoría cinética, que nos dice: para que las moléculas de un líquido se puedan evaporar, deben estar localizadas cerca de la superficie,
moverse en la dirección apropiada y tener la energía cinética suficiente como para vencer las fuerzas intramoleculares de la fase líquida. Solo una pequeña parte de las moléculas cumplen con estos criterios, por lo cual la tasa de evaporación es limitada. Esto nos damos cuenta cuando nosotros estamos sirviendo agua y vemos que todavía, al momento de que empieza a hervir, todavía queda agua en el fondo y ciertas moléculas o cierta parte del agua es la que va desapareciendo y vemos que va disminuyendo poco a poco. Debido a que la energía cinética de una molécula es proporcional a su temperatura, la evaporización se produce más rápido conforme la temperatura es más alta, como estaba mencionando hace un momento. Mientras más se va elevando la temperatura del agua que estamos sirviendo, más rápido se va evaporando y más rápido va disminuyendo el agua que se encuentra en el recipiente. Y en esto dice que conforme las moléculas se mueven más rápido se escapan y las moléculas restantes que tienen la energía inferior se quedan en el fondo, que son las que están en el líquido. Justamente es lo que estaba comentando. Si queremos tener un ejemplo más visual de lo que es la evaporación, podemos tomar referencia a nuestro ciclo hidrológico, que es en la parte de el océano, ríos, lagos, etcétera, 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 donde la parte superior, que es la que se calienta con el sol, las moléculas del agua son las que se empiezan a mover por la temperatura que está llevando el calor a la superficie. Esto quiere decir que en la parte de arriba es donde las moléculas empiezan a mover de tal manera que empiezan a evaporarse. Esto no sucede con las moléculas que están en el fondo porque la temperatura es más baja. ¿Por qué? Porque los rayos del sol, la energía del sol no está llegando directamente a estas mismas. Entonces obtenemos que solo la parte que tiene contacto con el sol o que logre tener cierta temperatura debido al calor del sol es la que se evapora en estos lugares donde existe el agua. Como ya se mencionó, es en océanos, en ríos, lagos, etcétera, etcétera. Entonces obtenemos que hay ciertos factores para que ocurra la evaporación. Los mencionaré en un listado, como son la concentración de las sustancias que se evapora en el aire. Si el aire ya tiene una alta concentración de la sustancia que se evapora, entonces la sustancia se evaporará más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un lugar donde es bastante húmedo, la evaporación se va dando un poco más lento. Otro de los factores son la concentración de otras sustancias en el aire. Si el aire está saturado de otras sustancias, puede tener una capacidad inferior para que se evapore la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro aire se encuentran otros elementos que no son el que se está evaporando, esto puede ser un poco tardío o puede ser que no apoye a lo que es la evaporación de la sustancia que queremos que se evapore. En este caso podría ser agua o alcohol. El agua ayudaría o no ayudaría a que el alcohol se pueda evaporar de una manera un poco más rápido, porque como dijimos al principio, el alcohol es un poco más se evapora un poco más rápido que el agua. Otro factor es la tasa de flujo de aire. Si aire fresco se mueve sobre la sustancia todo el tiempo, la concentración de la sustancia en el aire tendrá menos probabilidad de subir con el tiempo, potenciando así una evaporación más rápida. Esto resulta en una capa divisora en la superficie de evaporación que disminuye la velocidad de flujo. Esto puede ser beneficioso o contradictorio para dicho flujo, ya que, como se dice o se da a entender, que puede hacer más rápido o más lento el proceso de evaporación. Un factor más puede ser la concentración de otras sustancias en el líquido, o sea, impurezas. Esto quiere decir que si el líquido contiene otras sustancias, tendrá la capacidad inferior de poder evaporarse, como se mencionaba con el alcohol y el agua.
Un factor más es la temperatura de la sustancia. Si la sustancia está más caliente, la evaporación será más rápida. Si la sustancia está más fría, la evaporación será más lenta. Como se decía, igual en lo que son los océanos. Solo en la parte superior, que tiene contacto directamente con el sol, es la que se evapora más rápido. En el fondo, como la temperatura es más baja y los rayos del sol son mínimos los que llegan, la evaporación no ocurre o es muy mínima. Generalmente no ocurre por la distancia en la que se encuentra. Otro factor es la fuerza intermolecular que existe. Cuanto mayor es la fuerza que tienen las moléculas juntas en el líquido, mayor es la energía necesaria para poder evaporarlas. El área superficial también tiene relación con los factores de evaporación, ya que si una sustancia se encuentra en un área más grande, se evaporará más rápido, ya que las moléculas superficiales son capaces de escaparse con mayor frecuencia. Por último, tenemos el factor de calentamiento. Cuanto más grueso es el lugar donde se está calentando, más rápido se reduce la evaporación del agua, lo que se dedica menos calor a la propia evaporación. Esto quiere decir que si el lugar donde se está calentando o el área tiene cierto grado de temperatura, para poder alcanzar la evaporación va a ser un poco más sencillo.